Señor, gracias por tu palabra. Que todo lo que estudiemos hoy sea revelado por ti, Señor, y que estés con nosotros y que formen parte de nuestra vida, de nuestro andar contigo y nuestro andar en esta sociedad, en este mundo, Señor. Bendícenos, ábrenos la mente, sensibiliza nuestro corazón, toca nuestro espíritu con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Salmo 23 ha sido uno de los salmos, casi puedo asegurar, más leídos en la historia de la humanidad. Tiene un mensaje tan grande, tiene multitud de mensajes que se pueden tomar de él. Hubo un tiempo en mis sesiones de consejería que yo recomendaba el Salmo 23 3 veces al día, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Te lo recomendaba a las personas. Sentí en mi corazón que así debía de ser, con la finalidad de que entiendan lo que es la presencia de Dios en la vida de estas personas. Pero también tiene mucho que ver con nuestras emociones, con lo que nosotros estamos sintiendo, que es de lo que hemos estado hablando en estos últimos domingos. Hablamos de la preocupación, hablamos de la ira, hablamos de la depresión, hablamos de la ira. Y hoy vamos a hablar de lo que es la preocupación, venciendo la preocupación. Podríamos haber utilizado el Salmo 23 para todos esos temas, pero nosotros queremos estudiar toda la Biblia para poder ver también que esos temas también se tocan en la Biblia. Podemos encontrar en la historia de los personajes de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento es bastante notable, personas que en algún momento se deprimieron, personas que se airaron, personas que se preocuparon. Y podemos darnos cuenta de que de algún modo estas personas tuvieron que tomar una decisión cuando estuvieron en este tipo de emociones. Cuando la preocupación acecha nuestra vida, cuando las circunstancias se ponen difíciles dentro de nosotros, este salmo nos recuerda que primero debemos acudir a Dios. Y es hermoso ver cómo empieza este salmo diciendo así: Jehová es mi pastor. Nada más estas 3 palabras tienen mucho significado. Primero, el nombre de Dios, que es maravilloso y todopoderoso. Pero cuando dice es mi pastor, además de que está hablando en el tiempo en el que se está refiriendo, en este momento, le da eternidad a estas palabras. Nosotros debemos saber qué quiere decir es mi pastor. Y continúa diciendo: nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué es lo que significa todo eso? ¿Cuáles son los lugares de delicados pastos? ¿En dónde realmente me hace descansar? No descanso cuando yo voy a dormir, cuando yo me acuesto, cuando me siento en el sofá, cuando empiezo a leer algo o distraigo mi mente hacia otras cosas. Tal vez físicamente sí se descansa, pero el descanso del que está hablando aquí no se refiere solo al descanso físico, sino también al descanso emocional y al descanso espiritual. Pablo nos dice ya en Tesalonicenses que somos cuerpo, alma y espíritu. No solo nuestro cuerpo necesita descanso, también nuestra alma y también nuestro espíritu. En este caso, cuando entra la preocupación a nuestra vida, es nuestra alma la que se está afectando. Y cuando nuestra alma se está afectando, se puede afectar nuestro espíritu. Y cuando tanto nuestra alma como nuestro espíritu están afectados, nuestras relaciones, nuestro comportamiento se afecta. Por eso es importante ver qué es lo que significa lo que está diciendo el salmista, nada más en estos primeros 2 versículos. ¿Qué es el pastor? La imagen del pastor
en la literatura universal siempre es una figura tradicional del líder o guía de todo lo que pastorea, ¿verdad? Ya sea líder o guía de carácter político, de carácter religioso, de una comunidad, siempre se aplica esta palabra para estas personas. Por eso es que algunas versiones traducen Hebreos capítulo 13, versículo 13. Sí, el 13 lo traducen el líder. Otros lo traducen pastor. Pero la palabra que realmente se está utilizando es la de líder. Pero el pastor siempre ha tenido esa connotación. Y para hablar de que se aplica a Dios, para hablar de pastor o de Dios como pastor, entonces se aplica de la misma manera. Es decir, de que Él por excelencia es el líder de nuestras vidas. Usted no puede decir Jehová es mi pastor y realmente estar sometido a Él sin el apoyo del Espíritu Santo. Así como Pablo tiene que decirles en algún momento a quienes él les escribe que nadie le dice aleluya al Señor o glorifica al Señor, porque aleluya es una glorificación, si no es inspirado por el Espíritu Santo. Aunque usted lo lea, porque muchos lo leen, pero no puede significar nada para usted si usted no tiene al Espíritu Santo en su vida. Puede significar algo emotivo, pero estas palabras nada más deben de significar para usted algo real en su vida. No que mueva mis emociones, sino que mueva mi espíritu y por lo tanto mueva mi comportamiento. Entonces decir Jehová es mi pastor debe de ser una de las primeras palabras que yo debo de buscar o de entender o de incorporar a mi vida cuando algo realmente me preocupa. Porque cuando el ser humano se preocupa, la palabra preocupación es ocuparse de algo antes de que esto ocurra. Preocupa. Ocuparse de algo antes de que esto ocurra. Y a veces ni siquiera ocurre ese algo. Es decir, aún no ha pasado. Es algo que yo estoy pensando. Y los seres humanos somos muy dados a pensar previamente las cosas antes de que éstas ocurran, porque quieren estar prevenidas. Pero cuando un cristiano dice eso, quiere decir que su confianza no está en Dios. Porque si su confianza está en Dios, lo que vaya a ocurrir, va a ocurrir. Y el Señor me prepara en ese tiempo, antes de que ocurra, para que yo pueda vivir o sobrevivir a esa situación. Y esa es la razón de que dice el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ese nada me faltará tiene una connotación muchísima, muy, muy amplia. Cuando seguimos viendo que Jehová es mi pastor, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, según nos testifica el Evangelio, según San Juan allá en el capítulo 10, Él dice, yo soy el buen pastor. Y es allí donde vamos a extender un poquito más el concepto de pastor cuando dice, y el pastor, y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Allá en Juan capítulo 10, versículo 11. ¿Qué quiere decir que el buen pastor su vida da por las ovejas? Quiere decir, de acuerdo a lo que ocurría con los pastores en esos tiempos, quiere decir que provee pastos, es decir, que abarca los pastos, abarca la imagen de riqueza, de posesiones, de abundancia. O sea, provee no lo necesario, sino Dios no trabaja con lo necesario. Cuando la multitud tuvo hambre, sobró comida. A pesar de que solamente le dieron 5 panes y 2 peces. En otro le dieron 7 peces y 5 panes. Pero cuando Él multiplicó lo que es el alimento, sobró. Y eso solamente nos está diciendo que cuando Dios provee, sobra. Y lo que sobra no es para botarlo, sino es para compartirlo con otros
que también tienen esa misma necesidad. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando se ve los pastos como la imagen de riquezas. Entonces, ¿de qué te preocupas? Porque si tienes la bendición de Dios, ¿de qué te preocupas? Si te preocupas, estás diciendo que no tienes confianza en lo que Dios te ha prometido. Y Él mismo dice que te va a tener en su mano y que nadie va a poderte arrebatar, nadie va a poder arrebatarle a Él tu vida. Estás en las manos de Dios. Entonces, ¿cuál es la razón de preocuparse? Si el preocuparse me diera una solución, entonces preocúpate. Pero la Biblia nos enseña, y la vida también nos enseña, que la preocupación no nos da ninguna solución. Solamente afecta nuestra vida, y saben que lo más triste, afecta la vida de los que nos rodean. Porque empezamos a comportarnos de maneras que ellos mismos no entienden. Pero ¿qué le pasa, papi? ¿Qué le pasa, mami? ¿Qué le pasa al primo? ¿Qué le pasa al hermano, a la hermana? Pero no solamente es qué le pasa, sino piensan, ¿qué le hice? Y ya estás afectando la vida espiritual también de otras personas cuando tus comportamientos cambian. Por eso Jehová provee pastos, pero también provee protección, porque dice que lo conduce hacia los lugares de delicados pastos. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Quiere decir que allí te da protección. Y aquí cuando habla de descanso, es el descanso después de haber tenido lo que es necesario para tu vida. Espera que Dios te dé. Espera que Dios trabaje en aquello que te viene a inquietar en un momento dado de tu vida. No puedes vencer la preocupación sin Dios. Y cuando la preocupación no se vence y ésta se acumula, puede caer en tristeza. Y cuando la tristeza se hace incontrolable, puede caer en depresión. La tristeza no produce depresión, pero la depresión sí produce tristeza. Pero la tristeza que no se controla, que no encuentra su punto final, puede conducir a la depresión al ser humano. Entonces, da protección, cuida, guarda, defiende. El pastoreo es del mismo Dios que nunca deja su tarea. Usted lo puede leer allí en Juan capítulo 10. Los primeros 12 versículos habla mucho acerca de que Él es el pastor. Y además dice que Él es el pastor que no huye cuando los lobos vienen. Y también quiere decir algo, pero ahorita me voy a referir de qué estoy hablando. ¿Qué hace el pastor? Congrega a las ovejas en el redil. Es normal que las ovejas se quieran dispersar, sobre todo si ven pastos u otros pastos, o ven algo que les atrae para comer, pero que no es comida sana para ellas. El pastor tiene que cuidar esos detalles. Hay una imagen que a mí me gusta mucho y la tengo entre las imágenes que guardo para usarlas en un momento adecuado. Veo yo al perrito que cuida esos perros pastores, no me acuerdo cómo se llaman, pero está echado, todo sangrando entre las ovejas, y unas ovejas están a su alrededor lamiéndole las heridas. Y me imaginé también que al mismo pastor luchando contra los animales que quieren hacerle daño a las ovejas. Y hasta me acordé de esa canción que dice Cansado del Camino, donde dice: la batalla he peleado, al final he ganado, pero mi vestidura se ha dañado, ¿verdad? Y tengo que reponerla. Entonces busca a Dios. Pero en realidad Dios ha provisto a las ovejas para que vengan y laman la sangre del que luchó por ellas, que lo ayude a levantarse. Y hermano, cuando usted y no lo hace solamente con el perrito, es lo que yo quiero decir, sino también lo hace con las otras ovejas. Cuando hay otras ovejas que están heridas, hay un grupo de ovejas más maduras que siempre se acercan a la oveja
y le empiezan a lamer las heridas. Ya cuando el pastor ve que, el pastor que guía las ovejas, ve que ahí hay un grupo de ovejas que están alrededor, se acerca, esa está herida, entonces él interviene también. Pero es así como lo que pasa entre las ovejas. Por eso el pastor congrega a las ovejas. Una imagen que yo vi de una situación que se dio entre ovejeros, no sé en qué lugar de Sudamérica se dio, en realidad no sé. Estaban varias personas y bastantes ovejas ahí amontonadas, pero estaban ovejas de diferentes pastores. Y entonces un pastor le dice a unos visitantes que había allá: nosotros llamamos a las ovejas y ellas vienen, llámenlas ustedes. ¿Cómo le llama a usted? Yo le llamo diciendo: vengan. Entonces se para una muchacha: vengan, siguen comiendo. Se para otro: vengan, y siguen comiendo. Entonces le dice el pastor: déjeme pararme yo. Y se para el pastor y dice: vengan. Y levantan la cabeza de las ovejas y vienen inmediatamente. Las que son de él, las otras se quedan allí. También me gustó esa ilustración. ¿Por qué? Porque conocen al pastor las ovejas. Entonces congrega el redil y a ese redil le dice: pueblo mío, rebaño mío. Son las expresiones que Dios aquí a través de toda la Biblia usa para referirse a ti, a mí. Dice: eres pueblo mío. Y cuando dice mío, él sí tiene un sentido de posesión absoluta. No es nada más un decir. No es nada más un decir. Es una posesión absoluta porque allí está. Y cuando dice rebaño mío, por el cuidado que él tiene de cada uno de nosotros. El buen pastor recoge, acepta, recibe, da entrada a las ovejas y a todo lo que las ovejas necesitan. Da entrada, lo contrario de expulsar o despojar. El pastor nunca va a expulsar a las ovejas. Hay un momento en que hay un juicio. Hay un momento en que hay una acción de parte del pastor, en este caso Dios, para su iglesia. Hay un momento en que hay un juicio también para los que no quieren estar en su rebaño. Y hablo de lo que es el juicio final. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de darnos cuenta que el Señor usa para que nosotros entendamos es que el pastorear abarca el guiar, guardar, vigilar, apacentar. Apacentar es alimentar, darles el alimento adecuado para que crezcan robustas. Cuidar, defender, proteger y alimentarlos también, ¿verdad? Apacentarlos, que coman, escogerles el alimento y llevarlos a esos lugares de alimento y alimentarlos. Ahora, ¿quiénes son las ovejas? Para el pastor hay una palabra que se utiliza en el griego, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que es la palabra poimen. Hay otras palabras que se utilizan, por eso en Hebreos 13:7 se traduce líder y no se traduce pastor en las nuevas versiones, porque no es la palabra poimen la que está allí. Que quería yo hacer esa salvedad. Las ovejas, en el griego se dice probaton, las ovejas. ¿Y cuál es el significado de esa palabra? Es importante buscar no solamente en español la palabra oveja, sino poder acudir a los comentarios para poder saber qué es lo que significaba en esos tiempos. Las ovejas evocan los principales recursos, ya que proveen lana, leche, piel y carne y ovejitas. El Señor Jesús evoca a menudo con las imágenes del pastor y las ovejas la solicitud de Dios de que los seres humanos, las personas, la solicitud de Dios por las personas, contrariamente a los que son los malos pastores y los asalariados. Por eso habla allí en el Evangelio de San Juan la diferencia entre un buen pastor
y uno que es asalariado, que no lo hace por el salario. ¿En qué se nota la diferencia? De que el pastor busca la manera de que las ovejas tengan para comer, de que tengan para beber, de que tengan protección. ¿Qué es lo que protege al cristiano? Hermanos, ¿qué protege al cristiano? La palabra de Dios, ¿qué más? La oración, ¿qué más? El Espíritu Santo, ¿qué más? Hay muchas formas en que Dios protege al cristiano. Hay muchas formas que cuando yo me siento desprotegido es porque no estoy poniendo atención a lo que Dios está haciendo en mi vida. Por eso, ¿qué es lo que hace el pastor? Busca el alimento para las ovejas, busca el agua para las ovejas, y ahorita me voy a referir al agua. Busca la protección para las ovejas. Y Dios ya nos dio todo lo que es protección, para que no tengamos que preocuparnos del peligro que puede representar algo más adelante en nuestra vida. Para que no tengamos que preocuparnos, tener siempre la confianza de que Dios va a proveer. Una familia allá en México me decía que un día que yo estaba por el centro de la ciudad de Mérida, allá en Yucatán, México, había yo arbitrado unos juegos de básquetbol la noche anterior, entonces tenía yo un dinero en la mano. Entonces tenía yo ganas de comer, en aquel entonces sí me gustaba, pollo rostizado. Iba yo a comprar uno y dije, no, si tengo dinero voy a comprar 3, pero yo no me voy a gastar 3. Pero hay una familia a la que yo quiero mucho, voy a ir a comer con ellos. Compré los 3, me subí al autobús y llegué donde ellos y llegué a la casa. Y dije, aquí traigo esto, vamos a comer. Y se me quedaron viendo así. Y me dice la señora, he estado orando desde la mañana porque hoy amanecimos sin nada para comer. Y me impactó. Y yo no lo digo porque yo les llevé la comida, lo digo porque Dios respondió la oración de la hermana. Lo puso en mi corazón, sabía que yo lo iba a hacer. Dios va a poner en el corazón de alguien lo que tú necesitas. Entonces, ¿por qué preocuparse? Él te está protegiendo. Que es comida lo que necesitas. Dios va a poner en el corazón de alguien que tú la tengas. Y hasta te va a sobrar y dices, ¿qué hago yo con tanto? Pues sube de peso. Sí, sube de peso, es lo que quedaría, ¿verdad? Entonces, también Dios nos protege de tal manera que las ovejas que ya son parte de su rebaño evitan ser presa bocado de los lobos por falta de alimento. Quiere decir, no lo voy a buscar afuera para caer en las garras de un lobo. Por la escasez de agua tampoco la voy a buscar afuera porque los lobos también se acercan a tomar agua. Y las ovejas no saben defenderse del todo de lo que son los lobos. Sobre todo los lobos que se disfrazan o que visten piel de oveja. Y parecen ovejas, pero son idénticas a las ovejas. Pero el Señor Jesús me enseñó unas cosas. Por sus frutos los conoceréis. Y una vez yo, cuando leí esa poesía muy linda sobre las huellas en la arena, ¿verdad? Que me gustó bastante. Si no la conocen, no importa mucho. Deja las huellas uno en la arena. Entonces uno sabe, ¿verdad? Cuál es el camino a seguir. Pensando en eso, yo pienso que Dios nos ha mostrado ya o ha caminado un camino por el cual nosotros podemos caminar. Es decir,
nos protege de todas maneras. Por carencia de protección, no debo de salir. O sea, uno no carece de protección. Es lo que quiero decir. No hay falta de protección en mi vida. No puedo no sentirla. Pero otra vez es que no estoy prestando atención a lo que Dios está haciendo en mi vida. Y es muy fácil que ocurran cosas a nuestro alrededor para que yo no preste atención a lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Podemos vencer la preocupación? Sí. Empecemos pensando que Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y vea todo lo que esto significa, tomando todo, nada más el significado de las palabras que aquí están. El Señor como buen pastor da alimento, agua, completa protección, evita que seamos presa de las fieras, la dispersión de los lobos, o sea, los falsos pastores, falsos maestros, es contraria a la unidad del rebaño. Hay que tener mucho cuidado. La unidad es signo de bienestar, de paz y de prosperidad, de fuerza y de cohesión. Si algo de eso está faltando en mi vida, porque la unidad tiene que empezar conmigo mismo. Mis emociones tienen que estar unidas. Mi alma tiene que estar unida a mi espíritu. Mi cuerpo tiene que estar unido a mi alma y a mi espíritu. Debe de haber un enlace entre los tres. Lo que llevaron conmigo el curso de mundo espiritual, me pueden entender si se acuerdan de las imágenes que les mostré. Hay un enlace, de manera que lo que pasa en mi espíritu, la Biblia dice que el Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu, se refleja en el alma, se manifiesta en nuestras emociones y también se refleja en nuestra vida cuando las expresamos. Y las expresamos de muchas diferentes maneras. Pero también se habla de verdes pastos. Los verdes pastos son aquellos lugares donde encontramos el alimento fresco. Por eso tenía que decir nuestro Señor Jesucristo, aunque lo dice en Apocalipsis, y a mí me gusta pensar que cuando lo dice en Apocalipsis es porque se está refiriendo a todo lo anterior que ya ha pasado, que es toda la palabra de Dios. Cuando Él dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Porque Él está muy interesado en que nosotros vivamos frescas experiencias con Él. Que nosotros enterremos las bendiciones que Él ya nos dio y que ya tuvieron su espacio, ya tuvieron su efecto. Y que dejemos limpio esta vida que Él nos ha dado para las nuevas bendiciones. Porque Él hace nuevas todas las cosas. Y no solamente hace nuevas todas las cosas en mi vida, sino que ya sea este alimento, ya sea esta protección, ya sea esto cuidado, el cuidado que pueda tener por nosotros, es diferente cada vez. No siempre va a ser el mismo, aunque nos parezca el mismo. A veces me pongo a pensar, si fuera un ángel el que nos estuviera protegiendo, hoy me protegió el ángel 1. Otro día me protege el ángel 58. Otro día me protege el ángel 1234. ¿Cuándo me vuelve a proteger el ángel 1? No sé. Tiene tantos Dios que me manda protección, pero más que suficiente para que yo no tenga cuidado. Pero cuando ya estamos en los verdes pastos, quiere decir que yo debo de alimentarme, porque es la alimentación la que nos permite ser fértiles. Si a la tierra no la alimentas de una forma adecuada, se queda infértil, es decir, no va a producir fruto. Cualquier semilla que allí siembres va a ser una cosita, nada más lo que va a salir, que no va a tener para nada fruto. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no aprovechamos el alimento o no aprovechamos lo que Dios tiene preparado para nosotros. No podemos ser fértiles si no nos alimentamos de la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra como esos delicados pastos con los cuales podemos alimentar nuestro espíritu.
ya que Él se preocupa también por las cosas materiales que nuestro cuerpo necesita, porque sí lo hace Dios, pero nos ha dado su palabra para que nosotros encontremos en ella esos delicados pastos. Cuando hay una preocupación, déjate llevar por el Señor a esos delicados pastos. Por eso es que nos la dieron, por eso es que la tenemos siempre con nosotros. Y ya no solamente la tenemos así, también la tienen en su celular. Yo iba a decir, no quiero ver celulares, pero alguien me dijo, pastor, yo veo mi Biblia en mi celular. Ah, bueno, está bien. Todo lo que sí le voy a decir a los diáconos, vean que esté viendo su Biblia. Porque hay quienes, desde aquí se ve, aunque no lo crea. Aproveche los delicados pastos que el Señor ya tiene para usted. Electrónicamente o así como le dicen hard copy, impreso, la forma impresa. Aproveche eso, que Dios expresa la posibilidad de riqueza, de abundancia, de provisión, de alimento. Y nos dice que este alimento son pastos buenos y abundantes, porque no solamente nos alimentan el espíritu, sino le dan sensación de felicidad, de gozo, de paz al alma. Y entonces aquello que nos está preocupando cada vez es menos. Y llega un momento en que uno dice, Señor, si yo tengo confianza en ti, ¿por qué me tengo que preocupar por lo demás? Y no lo digo porque sea fácil. Todos caemos en la preocupación. Pero lo que sí les puedo decir, aunque no es fácil, es que sí es posible confiar en Dios. Sí es posible dejar que sea Él el que nos dé todo lo necesario para que podamos salir adelante, si acaso llegara a suceder aquello que llegué a pensar. Me gusta Job cuando dice, lo que pensé que me ocurriría, me ocurrió. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Entonces Job siempre estaba haciendo sacrificios, siempre estaba haciendo esto y lo otro, y el mismo Dios lo tuvo que parar. No es así como funcionan las cosas. Que los sacrificios lo hagan tus hijos, no tú. Y muchas otras cosas de allá. Esos son los verdes pastos que nosotros debemos de aprender y debemos de recibir en nosotros. Ahora dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y luego Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿se acuerdan? Y yo os haré descansar. En aquel entonces se decía, esta palabra que traen los profetas, esta palabra que escriben los salmistas, son las que le van a hacer descansar. Pues el día de hoy, el Señor, además de la palabra escrita, nos ha dado a Jesucristo. Es el lugar de delicados pastos donde podemos descansar. A muchos también les tengo que decir, la palabra descansar en hebreo es Shabbat, de la cual viene nuestra palabra sábado. Entonces les tengo que decir que nuestro Shabbat, nuestro sábado, nuestro descanso es Jesucristo. Porque Él dice que podemos descansar en Él. Y si dice que podemos descansar en Él, les confieso que la primera vez es la más difícil. De decir, Señor, quiero confiar en ti, pero no puedo. Sí, sígalo diciendo y el Señor le va a ayudar. Las aguas. ¿Qué son las aguas? Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuáles son estas aguas de reposo? Sino las influencias y gracias de gracia de un bendito Espíritu, de un Espíritu Santo. Si se dan cuenta, ya estoy hablando de la Trinidad. Empecé con el Padre, seguí con el Hijo y ahorita estoy entrando al terreno del Espíritu Santo. El Salmo 23 también nos habla de la Trinidad. ¿Cuáles son esas bendiciones? ¿Cuáles son esas aguas de reposo? ¿Cómo puedo yo obtenerlas? Jesús le dice a la mujer samaritana
que si cree en Él, fuentes de agua viva fluirán de ella. Y cuando habla de esa forma, es sabido que se está refiriendo a la influencia del Espíritu Santo en la vida de la persona que le sigue, que sigue a Jesucristo, que es su discípulo. Las aguas de reposo es aquel lugar donde yo sé que el Espíritu Santo va a hacer lo que sea necesario por aquello tal vez que me está preocupando. Y si tengo esta confianza, entonces puedo llegar a conocer lo que es la paz de Dios, que es diferente, porque por eso dice, no les doy la paz como lo da este mundo, sino como yo os la doy, dice él. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda en varias actividades, como aguas en plural, para limpiarnos, para refrescarnos, para fertilizar. La tierra se volvió infértil porque no comimos el alimento que debíamos de comer. Las aguas la fertilizan. Ya empezamos a comer el alimento, esas aguas, el Espíritu Santo fertiliza al cristiano. Solamente puede ser un cristiano que fertilice o que le llegue a la vida de otros cristianos si estás inundado de esas aguas del Espíritu Santo, y esas aguas dan reposo. No son aguas tumultuosas, porque las hay también, pero esas aguas no son del Espíritu Santo, son de otro espíritu que no es santo. Entonces debemos nosotros buscar al Espíritu de Dios, que son los que nos permiten refrescarnos, fertilizarnos, son los que nos permiten querer, es el que nos permite también aprender a amar a nuestro prójimo. Sin la ayuda del Espíritu no lo vamos a amar. No lo vamos a amar, aunque diga yo lo amo, yo lo perdono y que no sé qué y no sé cuándo. Pero si no tienes al Espíritu de Dios, no dejarán de ser palabras muy bonitas, que al único que engañan es al que te oye, pero a Dios no, y Él lo sabe bien. Sabe lo que hay en tu corazón. Y nosotros solamente podemos fertilizar el amor en nuestras vidas, fertilizar la unidad en nuestras vidas, si nos alimentamos o si bebemos de esas aguas, si dejamos que fluya de nosotros. ¿Y para qué va a fluir de nosotros? Para aquellos sedientos también que lo necesitan. Por eso decimos que las aguas fertilizan. Pero también dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí he dicho muchas veces que la vara es la ley de Dios y el cayado es el rescate de Dios. Y el rescate de Dios fue Jesucristo al final de los tiempos de la ley, cuando ya vino la gracia con nuestro Señor Jesucristo. Al final fue Jesucristo. Tenemos todo a nuestro alcance. No estoy diciendo que la ley ha desaparecido. Terminó su cumplimiento la ley en el sentido de que uno se justificaba por medio de la ley. Y no había justificación para nadie. Pero vino Jesucristo y vino la justificación por la fe. A eso me estoy refiriendo así en un resumen general. Entonces, cuando habla de esta manera, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque cuando tenemos presente la vara y cuando tenemos presente el cayado, cuando tenemos presente la ley y tenemos presente el rescate que es nuestro Señor Jesucristo, Dios está con nosotros. Y lo dice la Biblia, y si lo dice la Biblia es cierto. Tú estarás conmigo. Y dice que esa vara, saber que existe esa ley, la ley viene a ser como un marco de referencia para que yo sé que si me salgo de ese marco de referencia, ya es pecado. Entonces me permite estar dentro y vivir la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra salvación y que es también la que nos produce esperanza.
Y que Él también nos dice que en el día en que ya sea el juicio final, no vamos a ser juzgados con todos los demás, porque ya fuimos juzgados cuando Él nos dijo, eres completamente perdonado. No va a encontrar ningún pecado en nosotros. Nosotros debemos pensar eso. Él estará con nosotros siempre y su ley y la presencia de Jesucristo me infunden aliento para seguir adelante. ¿Por qué me voy a preocupar? Si el aliento para seguir adelante me lo da mi Señor Jesucristo, me lo da mi Dios que me ha puesto esa ley. Y el que trabaja conmigo para que eso sea una realidad en mi vida es el Espíritu Santo. Entonces, ¿puedes vencer la preocupación? Claro que sí, claro que sí. Por eso esta parte del Salmo 23, de que aunque ande en valle de sombra y de muerte, nos dice que aún en las circunstancias más severas, Dios nos acompaña. Nos reitera su compañía en los tiempos difíciles, nos corrige si estamos equivocados, la vara. Nos dice que al estar cerca, Él lucha a nuestro favor, el callado. Pero tenemos que dejar todo en sus manos, porque de otra manera esto no va a funcionar. Tenemos que dejar todo en sus manos. Dios dice, nos dice este salmo, confía en la presencia de Dios en tu vida por medio de Jesucristo y no te preocupes. Nos está diciendo este salmo, pero no solamente queda allí. También dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Se está refiriendo a la iglesia. Yo sé que ya lo han oído, pero tengo que decírselo de nuevo. ¿Dónde aderezó Dios todo el alimento que nosotros necesitamos? En la iglesia. A no ser por circunstancias realmente difíciles, pero si un día por cualquier circunstancia, un partido de fútbol o de cualquier otra cosa, te gusta más este programa de televisión, el pastor predica muy aburrido, porque te fijas más en el pastor que en aquel a quien es predicado, etcétera. Dice, no voy a ir, ese día te perdiste la bendición que Dios tenía preparado para ti. Porque Dios adereza mesa delante de todos los angustiadores que hay alrededor, todos los domingos en la iglesia que Él dejó. Allí tiene el alimento, pero el alimento tú lo tienes que agarrar para comerlo. No nos hizo a nosotros inútiles para no poderlo hacer. Tenemos que agarrar el alimento, dice, y en presencia de mis angustiadores, unge en mi cabeza con aceite. Allí tú me estás mostrando la realidad de la presencia del Espíritu Santo, porque la iglesia se fundó cuando el Espíritu Santo apareció como lengua de fuego sobre los discípulos. Y desde entonces existe la iglesia y por lo tanto, como existe la iglesia, el Espíritu Santo está activo todavía hasta nuestros días. Por eso cuando la Biblia habla de un arrebatamiento, también habla de que el Espíritu Santo se va a ir. Porque la presencia de la iglesia es la evidencia del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y si tú no estás en la iglesia, estás negando esa evidencia. Pudiendo estar, fíjense lo que estoy diciendo, pudiendo estar, no estás, es evidencia de que estás negando a ese Espíritu Santo que quiere hacerse presente en este mundo. Muchos dicen, las iglesias están decayendo. No, lo que están decayendo son las personas que no están obedeciendo al Espíritu Santo de Dios. Son las personas que no están buscando a Dios como su pastor. Son las personas que se están fijando a nivel de mis ojos. Y nuestro Señor Jesucristo en sus momentos más difíciles, lean la Escritura, dice que elevando los ojos hacia el cielo dijo, Padre. Buscó primero siempre al Señor. El Getsemaní es un ejemplo maravilloso para mí. Pero Él ya preparó todo para que nosotros podamos encontrar lo que necesitamos.
por decirlo en estas palabras, el corral ya está listo. Los pastos están verdes, porque Él hace nuevas todas las cosas. Las aguas están tranquilas. Estás cansado de tantas cosas de allá afuera. Este debe de ser el lugar donde encuentres la tranquilidad. Puede decir, es que hay mucho problema y todo eso, como muchas veces he oído, no solamente aquí, también lo he oído en otros lugares donde he estado. Y sí, es posible que los encuentres, pero siempre hay un lugar para ti. Siempre hay un lugar para ti. Y es lo que tienes que encontrar. Y puedes encontrar también estos alimentos, porque es allí donde los tiene el Señor. La iglesia de Corinto era una de las iglesias más feas que podían existir en ese tiempo. Lean los primeros 11 capítulos de 1 Corintios y van a ver todos los defectos que tenía. Que hasta el día de hoy no ha habido una iglesia que tenga tantos defectos como la de Corinto. Y sin embargo, Pablo nunca dijo que Corinto no era iglesia de Dios. A partir del capítulo 12 les da un regaño sobre el mal uso que estaban haciendo de los dones, pero en el 13 empieza el amor. Es bla, 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 bla. Todo el capítulo 13. Y empieza a hablar de la importancia del amor a los corintios, porque veía que eso hacía falta. Y si esta iglesia, como otras, existen, es porque Dios tiene misericordia. De nosotros ya la tuvo, pero de aquellos que están a nuestro alrededor y están perdidos. ¿Qué necesitan ellos? Esas aguas que fluyan de nosotros para que otros vengan. Cuando esas aguas fluyeron en la mujer samaritana, vinieron hombres de su poblado y se acercaron a ella. Nosotros debemos de tener mucho cuidado eso. Entonces, la mesa es el lugar que Dios ha preparado para que te alimentes adecuadamente y crezcas. Es la iglesia, donde el pastor es el anfitrión y los líderes los que sirven los alimentos a través de los estudios que el anfitrión ha asignado. El anfitrión es Jehová, es mi pastor. Él es el anfitrión. Y los demás tenemos la responsabilidad de tener esa mesa lista, porque para eso nos ha asignado nuestro Dios. El alimento Él lo da, pero aderezar la mesa, ponerla allí, todo, nos da todo. Nosotros tenemos que adornarla. Cuando hay un cumpleaños, veo cómo adornan aquí abajo, yo digo, qué bonito lo adornan. Pero alguien tiene que venir y hacerlo. Ese es el papel de cada uno de nosotros aquí en la iglesia. Para que todos los que lleguen encuentren el alimento. Hay quienes no pueden comer alimento sólido, entonces darles el alimento que necesitan. Hay otros que tienen ya una buena preparación, necesitan alimento sólido, entonces vente aquí, en este lado, aquí puedes comer eso. Porque si aquel que puede comer alimento sólido le damos alimento y beber, dice, no, yo voy a buscar otro lado, alimento sólido. Y si necesita alimento de beber, lo ponga a comer con los grandes, con los que comen sólido, entonces va a decir, no, aquí me van a matar, porque me estoy atragantando con esto. Entonces, tenemos nosotros que buscar eso. Entonces, cuando habla de mi copa está rebosando, en mi cabeza con aceite, es la llenura del Espíritu. Cuando habla mi copa está rebosando, es la participación plena de su palabra que nos alimenta. Los que comían tomaban el agua de la copa para tragar sus alimentos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, para que pueda entrar en nuestra vida el alimento que Dios nos está dando. Lo necesitamos. El bien y la misericordia son dos de los atributos de Dios. Termina el Salmo con eso. El bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia son dos de los atributos de Dios, pero no están allí para decirnos son atributos de Dios, sino son atributos que tú puedes tener. Y cuando dice el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, no es que yo esté escapando de ellos, es que a lo mejor yo no lo estoy practicando. Si yo no practico el bien y la misericordia, mientras yo esté
yo sea un hijo de Dios, me van a perseguir para que yo los haga parte de mi vida. Entonces, lo que está diciendo, sí, el Salmo 23, que ¿para qué te preocupas? O tienes que sentir preocupación en un momento dado. Bueno, sí, está bien. El problema no es que te preocupes, sino que por preocuparte te olvides de que Dios ya tiene la respuesta. ¿Puedes vencer la preocupación? Sí, cree en Dios. Recíbelo como tu Señor. Obedécele, síguele. Y vas a ver que sí es posible. Y cada vez que te sientas preocupado, cuando te acuerdes de que Dios tiene el control de tu vida, vas a terminar diciendo, como Jesús dijo allá en el Getsemaní, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vas a terminar diciendo algo parecido, como, ¿de qué me preocupo? Si tú ya tomaste acción de eso. Ya decidiste qué hacer. Y a lo mejor decidió desaparecerlo antes de que yo llegue a eso. Entonces, ¿de qué me preocupé? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos en este salmo todo lo que tenemos. Cuando dejamos en tus manos nuestras preocupaciones. Gracias por decirnos cómo aplicar tus principios, los principios de tu palabra, Señor, y en el momento preciso. Gracias porque a través de este salmo y otras partes de tu palabra nos estás diciendo, no te preocupes, confía en mí. Gracias por decirnos eso, Padre, y estarnos recordando en todo momento que tú eres el Dios todopoderoso y que no debemos de tener una preocupación porque tu poder puede hacer distintas todas las cosas. Bendice nuestro camino, bendice nuestra vida y permite, Padre Santo, que podamos a través de todo lo que hagamos honrar, glorificar y bendecir tu nombre. Gracias por tu enseñanza y por todo lo que nos muestras de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén.